y que por lo tanto está regulada la intervención penal en principios o límites materiales. Estos principios o límites materiales, como es el principio de legalidad, el principio del hecho punible, el principio de protección de bienes jurídicos, principio de intervención mínima del derecho penal, principio de proporcionalidad y humanización de las penas, van a configurar el marco en el que se va a poder desenvolver la facultad punitiva estatal. Pero son principios que están dirigidos tanto al legislador como a los operadores de justicia, pero no son directamente aplicables. Es decir, constituyen pautas para la elaboración de la ley y para la interpretación y aplicación de la ley, pero no son directamente aplicables, ¿no? ¿Cómo a un caso en concreto podemos aplicar el principio de legalidad? Es difícil, es complejo. Entonces, esta segunda parte, denominada derechos y garantías constitucionales en el proceso penal, tienen que ver también con límites a la intervención penal, pero en este caso sí son directamente aplicables y son directamente exigibles a la autoridad jurisdiccional. Pero antes de revisar en concreto cuáles son estos derechos y garantías dentro del proceso penal, tenemos que brevemente recordar la definición y el contexto de derechos fundamentales. Para empezar, tenemos que resolver el tema de la denominación, porque tenemos por un lado derechos humanos, por otro lado derechos fundamentales y por otro derechos constitucionales. Estas tres categorías serán igual, serán diferentes. ¿Qué opinan ustedes respecto a la denominación? ¿Es lo mismo decir derechos humanos, derechos constitucionales y derechos fundamentales o será diferente la denominación que utilizamos para algo en concreto? ¿Qué dicen, doctores? Se podría decir que son diferentes, pero tienen como que en la mira el mismo propósito. Sí. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Dónde radica esa diferencia? En la nominación, en cómo se llaman estos conceptos. Los fundamentales hace también referencia a que son intransferibles. Sí, están fuera del comercio humano, de acuerdo, doctora, pero ¿los derechos humanos serán transferibles? ¿Cuál es la característica esencial y por qué es importante diferenciar? Lo que hay que tener en claro es que cuando hablamos de tratados internacionales en materia de derechos humanos, vamos a utilizar ese término, derechos humanos, que hacen referencia a la universalidad y sobre todo aquellos que están contemplados en tratados internacionales, en normativa internacional. Pero cuando estos derechos humanos ya son reconocidos, positivizados en una determinada constitución, se refieren a ellos como derechos fundamentales. Y derechos fundamentales es sinónimo a derechos constitucionales. Son aquellos derechos humanos que están escritos, positivizados y reconocidos en una constitución en concreta. Puede haber un derecho humano que no esté en la Constitución. Esa es la importancia de saber diferenciar. Pero cuando hablemos de derechos humanos, ustedes tienen que inmediatamente relacionarlos con los tratados internacionales. Pero cuando hablamos de derechos fundamentales o constitucionales, los relacionamos con
aquellos derechos humanos reconocidos ya en un texto en concreto. Eso es en cuanto al término. Ahora bien, hablando de los derechos humanos, ¿cuál será el fundamento? ¿Qué son los derechos humanos? ¿Cómo ustedes pueden entender el concepto de derechos humanos? Doctor Álvaro, ¿cómo usted puede definir a los derechos humanos? Doctor, yo pienso que los derechos humanos serían un conjunto de libertades y facultades básicas que pertenecen a las personas, doctor. Sí, son facultades necesarias para que la persona pueda desenvolverse tanto en lo individual como en lo colectivo. Y por lo tanto, el fundamento de estos es la dignidad humana. Hay que entender, creo yo, la dignidad humana como una cualidad inherente al ser humano, por la cual todas las personas son un fin en sí mismo y no un medio. Todas las personas tienen un propio proyecto de vida. Querrán estudiar, querrán trabajar, querrán ser abogados, médicos, comerciantes, escritores, dentistas, querrán casarse, querrán tener familia, querrán ser cristianos, querrán ser evangélicos. Todas las personas son un fin en sí mismo y dependen de ellas mismas para desarrollar cómo va a ser su personalidad, cuál va a ser su proyecto de vida. Eso es la dignidad, reconocer que cada persona tiene un proyecto de vida en concreto. Y por lo tanto, para que ese proyecto de vida en concreto pueda materializarse, requiere de algunas facultades, de algunas atribuciones necesarias para dicho fin. Esas atribuciones son los derechos humanos. Por lo tanto, si la dignidad es el fundamento de los derechos humanos, podemos decir que no hay una dignidad que sea más o menos importante que otras. Todos los seres humanos son iguales, tienen la misma dignidad y por lo tanto, por esa sola condición, ya tienen estas atribuciones o facultades que les permitan desarrollar su libre desarrollo de proyecto de vida. Por lo tanto, podemos afirmar que si todos tienen la misma igualdad, todos somos iguales y ahí va a haber una prohibición de discriminar. No se va a poder reconocer a algunos derechos y a otros no, sino todos por ser personas ya tienen estas cualidades. Ahora bien, si nosotros vemos el artículo 13 de la Constitución, nos va a dar las características de los derechos fundamentales, aquellos derechos humanos ya positivizados en el ordenamiento jurídico. Y la primera que nos dice es que son inviolables. Hay que entender esto no como que los derechos humanos no se pueden violar. Evidentemente, en el día a día vemos violación a derechos fundamentales, pero esta característica nos permite reclamar al Estado la reparación del derecho fundamental lesionado, como también el castigo a los autores de esta vulneración. Por lo tanto, el Estado tiene que otorgar las vías legales para restablecer los derechos que han sido vulnerados, como también para investigar a quienes vulneran derechos y resarcir el daño provocado. Eso quiere decir que sean inviolables, que el Estado va a permitir las vías necesarias para reparar las violaciones a derechos fundamentales, como también investigar a las personas que cometan atentados contra estos. La segunda característica que señala el artículo 13 constitucional es la universalidad. Lo universal es que son válidos los derechos fundamentales para todos y para cualquier tiempo.
es decir, vinculado a esta igualdad y prohibición de discriminación, todas las personas, independientemente de su origen, tienen los mismos derechos y obligaciones dentro del territorio boliviano. Y eso se aclara sobre todo con el artículo 13.6 de la Constitución, que habla que los extranjeros también tienen los mismos derechos y obligaciones que los bolivianos. No tiene sentido que se reconozca solo a un grupo social, solo a las mujeres, solo a los hombres, solo a los bolivianos, no, sino a todas personas por ser, simplemente por existir y por tener esta condición de dignidad humana. Otra característica es la interdependencia, y es decir que la materialización de un derecho fundamental requiere la presencia de otros. Por ejemplo, no podemos hablar de derecho a la vida sin derecho a la salud. No podemos hablar de derecho al trabajo sin derecho a los beneficios sociales, a las vacaciones, a la huelga. Es decir, hay una interdependencia entre los derechos de forma tal que la materialización de uno depende de la consideración de otros. Es lo que hablábamos anteriormente respecto a cuando se afecta el derecho a la libertad de una persona. Cuando una persona se ve restringida en su libertad, ya sea por la comisión de un delito o por una medida cautelar mientras investiga la comisión de un delito, se va a afectar otra serie de derechos aparte de la libertad física, porque son interdependientes. Afecta el derecho a la salud, a la educación, al trabajo, a la familia, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una relación de interdependencia entre los derechos fundamentales. De ahí que ningún derecho es más importante que otro, aunque muchos afirman que la vida es el génesis, pero para realmente reconocer el derecho a la vida hace falta reconocer otras facultades necesarias para que ésta sea considerada digna. Ahora, la característica de la indivisibilidad es que los derechos fundamentales tienen un núcleo esencial, de forma tal que si se afecta ese núcleo esencial, se desvirtúa por completo la existencia de este derecho. Por ejemplo, si hablamos del derecho a la educación, no podemos decir que el derecho de la educación abarca simplemente a la formación en primaria o a la formación en secundaria, sino también el derecho a la libertad abarca la formación universitaria e incluso postuniversitaria. Por lo tanto, si la autoridad restringe el derecho a la educación solo a la secundaria, se estaría afectando esta indivisibilidad, porque también son otras áreas que forman parte del derecho a la educación. Y progresivos tiene que ver con que los derechos y sus interpretaciones tienen que ir cada vez reconociendo mayores facultades al ser humano. Toda interpretación de derechos fundamentales tiene que ir siempre en favor al ser humano y no se puede hacer interpretaciones regresivas que establezcan condiciones desventajosas que ya las tenían. Esto sobre todo se ve con el tema de los derechos laborales. Los derechos laborales, al ser progresivos, no puede ser que el siguiente gobierno, quizás de corte más liberal, implique la reducción de los derechos laborales. No, por el contrario, tienen que tender hacia la progresividad, abarcar cada vez más aspectos
de la vida y proteger mejor al ser humano dentro de las situaciones que emergen en la vida cotidiana. Ahora bien, como ya hemos manifestado la clase anterior, el artículo 13.4 y el 256 establecen que todos los derechos establecidos en la Constitución, los fundamentales, deben ser interpretados en virtud de los tratados internacionales. Concretamente, en el caso de Bolivia, la Convención Americana, sus protocolos e incluso, y eso es interesante, la jurisprudencia que emita la Corte Interamericana forma parte del bloque de constitucionalidad. Es lo que nos dicen estos artículos, que al momento de interpretar derechos fundamentales hay que tener en cuenta los tratados internacionales. Y si estos establecen mejores condiciones que la propia Constitución, se deberá aplicar de manera preferencial el tratado internacional. Ahora bien, como les había dicho, una de las virtudes de la Constitución del 2009 es el amplio catálogo de derechos que nos ofrece, lo cual es una innovación tanto en la región como también para el constitucionalismo boliviano, frente a la anterior Constitución que solo había un artículo que desglosaba algunas facultades de las personas. En cambio, ahora tenemos una Constitución realmente con alto contenido material, con un catálogo muy grande de derechos, incluso incorporando novedades, innovaciones como el derecho al acceso al agua potable, que es un tema que Bolivia lo ha reconocido en la Constitución de forma expresa y es parte de la experiencia del derecho constitucional, de la doctrina que se reconoce ese hecho a Bolivia. Pero la clasificación que nos da la Constitución no implica que existan derechos más importantes que otros, sino que todos los derechos tienen el mismo valor. Pero para clasificar y presentar el catálogo podemos decir que hay una sección denominada derechos fundamentales. Estos se refieren al derecho a la vida, el derecho al hábitat, el derecho a la vivienda, el derecho a los servicios básicos, que es agua, alcantarillado, luz eléctrica, postal, telecomunicaciones. Luego hay un siguiente catálogo denominado derechos civiles y políticos, a partir del artículo 21. Esos derechos de corte individual que hemos hablado en la primera clase, derecho a la libertad física, libertad de conciencia, libertad de religión, libertad de expresión, libertad de reunión, autoidentificación cultural, derecho a la inviolabilidad del domicilio, el derecho a la petición en el artículo 24 de la Constitución, y los derechos políticos, aquellos que vinculan a la persona con el Estado, ya sea siendo elegido como autoridad o ejerciendo el derecho al voto, que está aparte igual en la Constitución, en el artículo 28, ustedes van a encontrar que los derechos políticos sobre todo están referidos a participar en elecciones, a conformar partidos, agrupaciones políticas y a ser elegido como autoridad. Luego tenemos los derechos de los pueblos indígenas a partir del artículo 30, que como primer característica es que estos no están reservados a un individuo, sino que están reservados a la colectividad, se ejercen de manera comunitaria. Por eso hablamos del derecho a la autonomía, al autogobierno, el derecho a administrar su propia justicia, el derecho de elegir a sus propias autoridades, el derecho a su propia costumbre, enseñanza, tradiciones, derecho al territorio, derecho a la apropiación de recursos económicos dentro de ese territorio, a la consulta previa. Entonces son derechos que se ejercen de forma colectiva.
por una comunidad. Y lo interesante también es que la Constitución establece que cualquier comunidad que sea preexistente a la colonia puede gozar de estos derechos colectivos, ¿no? Con la salvedad del pueblo afroboliviano, que si bien no ha sufrido un proceso de colonizaje dentro del territorio boliviano, se lo reconoce también como un pueblo indígena con la posibilidad de ejercer estos derechos de manera colectiva. Finalmente, el catálogo de derechos nos habla de los económicos, sociales y culturales. Ahí encontramos a la educación, a la salud, al trabajo, a la propiedad privada y también el derecho de las minorías, de la adulto mayor, de los privados de libertad, de la niñez y adolescencia. Entonces, esa es la clasificación en general que la Constitución nos da. Ahora bien, el problema es cuando tenemos un amplio catálogo, pero no tenemos los medios para garantizar que estos derechos efectivamente se cumplan. Y eso provoca cierta frustración, porque de nada sirve que la Constitución sea reconocida como una de las constituciones con mayores derechos de la región y del mundo si estos derechos no se cumplen. Es decir, líricamente en el papel está bien, pero si en la realidad estos derechos no se cumplen, a los bolivianos no nos sirven de nada. Por lo tanto, la Constitución y la ley proporcionan herramientas para exigir el cumplimiento de estos derechos. A estas herramientas las vamos a llamar garantías constitucionales. Es decir, son herramientas o formas de garantizar el cumplimiento de los derechos establecidos en la Constitución. Doctrinalmente, se dividen en dos: las garantías normativas, que básicamente las vamos a denominar las reglas del debido proceso, y las garantías jurisdiccionales, que en nuestra Constitución se denominan acciones de defensa. En el primer caso, las garantías normativas son mandatos expresos dirigidas al fiscal, al juez, al vocal, al magistrado. Es decir, son un conjunto de requisitos que toda autoridad encargada de la persecución penal debe respetar para garantizar una resolución del conflicto penal dentro del debido proceso. En cambio, las garantías jurisdiccionales o acciones de defensa son mecanismos que proporciona la Constitución y la ley para exigir al Estado, a través de procesos constitucionales, la reparación de un derecho. En este sentido, podemos decir que cada derecho tiene una garantía que lo permite proteger. Por ejemplo, tenemos derecho a la libertad, pero para garantizar que ese derecho a la libertad realmente se cumpla, la Constitución nos proporciona una garantía denominada la acción de libertad, que es un proceso constitucional rápido, expedito, para restablecer la violación del derecho a la libertad física. Pero también tenemos la acción de amparo constitucional, la acción de protección de privacidad, la acción de cumplimiento, la acción de inconstitucionalidad y la acción popular. Cada una de estas acciones o garantías jurisdiccionales permiten a la persona acudir a la justicia constitucional para que les reparen un derecho. Y hemos dicho que cuando se trate de la vida y la libertad física, tenemos que accionar la acción de libertad.
si se trata de un derecho vinculado con la imagen, con la reputación, con el honor, con los datos privados de una persona, tenemos que acudir a la acción de protección de privacidad. Si se tratan de derechos colectivos vinculados al medio ambiente, a la salubridad, a la seguridad, al patrimonio, tenemos que acudir a la acción popular que protege derechos colectivos. Y los demás derechos van a estar tutelados a través del amparo constitucional. Entonces, lo que nosotros vamos a ver las siguientes clases es estas garantías normativas, las reglas del debido proceso, pero con un enfoque en el proceso penal, porque es lo que nos toca estudiar en estos cursos. Y lo interesante de esto es que, si bien las reglas del debido proceso que vamos a analizar están relacionadas a materia penal, no se limitan, sino que todas autoridades, incluso las administrativas, tienen obligación de velar por el debido proceso, ya sea juez civil, juez laboral, o juez de familia, juez de la niñez, tienen la obligación de velar por estas reglas del debido proceso dentro de la tramitación de las causas que están a su cargo. Esas 11 reglas del debido proceso, que son también limitativas, no digo enunciativas, no limitativas, son las que vamos a estudiar. Y posteriormente vamos a estudiar las garantías jurisdiccionales, pero no todas, porque en virtud del temario que nos corresponda, vamos a hacer el análisis de la acción de libertad, la acción de amparo constitucional y la acción de privacidad. Eso, doctores. La siguiente clase, entonces, vamos a empezar directamente con las garantías normativas, concretamente las referidas al debido proceso con un enfoque penal. No sé si hay alguna duda. Algo que merece acá la pena resaltar. Muy bien. Yo les agradezco entonces, doctores. Tengan un buen descanso, una buena Pascua y nos vemos el día jueves a las 7. Que estén bien. Saludos a todos. Hasta luego. Buen fin de. Gracias. Hasta luego, doctor.